Hay silencios que no deberían existir entre una abuela y su nieto. Silencios que pesan, que raspan, que anuncian tragedias. Y esa tarde, cuando abrí la puerta y vi a Julián, mi Julián de apenas 8 años, con los brazos llenos de moretones, entendí que el mundo que conocía estaba a punto de romperse. No dijo, hola, abuela. Ni siquiera levantó la cabeza. Solo se quedó ahí, con la mochila colgando de un tirante y la mirada perdida, como si hubiera aprendido a esconder el dolor antes que a leer. ¿Qué te pasó, mi amor? Le pregunté bajando la voz, como si temiera que la verdad pudiera escaparse si hablaba muy fuerte. Julián abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Fue entonces cuando levantó la manga de su sudadera. Vi dedos marcados. Dedos. No golpes de caída, no tropiezos de patio. Manos. Manos que habían apretado su piel con rabia. Sentí un frío que me subió por la espalda. ¿Quién te hizo esto? Susurré. Él tragó saliva. Sus ojos se movieron hacia detrás de mí, hacia la calle. Hacia el coche estacionado frente a mi puerta. Y ahí la vi. A ella. Sentada al volante, con los lentes oscuros y esa sonrisa insolente que siempre me había incomodado. La madrastra de mi nieto. Lucía. Cuando nuestros ojos se encontraron, levantó la mano en un saludo burlón. Luego bajó la ventanilla y escupió las palabras que me hicieron arder la sangre. ¿Y qué vas a hacer, vieja? Todo mi cuerpo tembló. No de miedo. De furia. No respondí. Tampoco grité. No me acerqué al coche. No le insulté ni le dije lo que verdaderamente merecía escuchar. Solo hice una cosa. Saqué mi celular. Le tomé una foto. Y la envié a un número que no había marcado en más de 9 años. Sin texto. Sin explicación. Solo la imagen. 30 minutos después, el destino de todos los que vivíamos ese día cambió para siempre. Pero para entender lo que ocurrió, necesito llevarte atrás, al momento en que la violencia empezó a colarse silenciosamente en la vida de mi nieto. Al día en que descubrí que el monstruo no siempre vive lejos, a veces duerme en la misma casa donde debería haber amor. Porque lo que pasó media hora después de enviar esa foto, no fue casualidad, fue justicia. La justicia que una abuela protege con uñas, dientes, y contactos que nadie imaginaba que aún tenía. Julián nació un jueves de madrugada, bajo una tormenta que hizo temblar los ventanales del hospital. Recuerdo que cuando lo tuve en brazos por primera vez, mojado, tibio y llorando, sentí algo que no había sentido nunca, una promesa silenciosa. Protegerte, pase lo que pase. Pero promesas así, la vida suele ponerlas a prueba. Mi hijo, Andrés, siempre fue un hombre bueno. Sensible, trabajador, terco como su padre, pero noble. Cuando su esposa, Mariana, la madre de Julián, murió de forma repentina hace 3 años, yo lo vi romperse de una manera que solo un hombre que ha amado profundamente puede romperse. Se convirtió en un viudo joven, desorientado, cargando el peso de criar a un niño que lloraba por su madre cada noche. Y entonces apareció ella, Lucía. La conoció en el trabajo. Dice, o decía, que lo ayudó a salir adelante, que le dio compañía cuando él creía que no merecía volver a sonreír. Yo no voy a mentir, al principio me alegró. Una mujer joven, educada, aparentemente dulce. Y sobre todo, atenta con Julián. Demasiado atenta. Ese fue el primer detalle que ignoré. Recuerdo la primera vez que los vi juntos. Julián tenía un dibujo en la mano, un pajarito azul con alas enormes. Se lo enseñó a Lucía con esa emoción que solo tienen los niños cuando sienten orgullo. Ella lo miró un segundo, arrugó la nariz y dijo, «Ay, Julián, las alas están chuecas. Además ese color no combina». El niño bajó el dibujo. Y yo vi cómo sus hombros se encogían apenas 1 centímetro. Lucía lo notó y sonrió. Esa sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo pensé, es solo exigente. Quizá quiere que él mejore. Como me arrepiento de haber sido tan ciega. Los meses pasaron y Andrés comenzó a mencionar pequeñas cosas que, en su momento, no parecían importantes. Comentarios sueltos. Tonos de voz. Frases como, Lucía dice que Julián necesita carácter. Lucía cree que lo consiento mucho. Lucía opina que tú lo sobreproteges, mamá. Y cada vez que ella opinaba, Andrés se alejaba un poco más de mí. Pero la verdadera señal llegó un día en que fui a recoger a Julián a la escuela. Tenía 6 años. Recuerdo que salió con la mochila arrastrando, mirando hacia el suelo. Cuando levantó la vista al verme, se le iluminaron los ojos, pero solo por un instante. Porque detrás de él apareció Lucía. Le apretó el hombro con fuerza. Demasiada fuerza. Julián apretó los dientes. Yo lo vi. Y ella, con esa voz suavecita que helaba la sangre, dijo, no corras, Julián. Las buenas madres enseñan disciplina. Buenas madres. Como si yo no hubiera criado sola a mi hijo después de enviudar. Como si ella tuviera alguna autoridad moral sobre mí.
Esa noche soñé con Julián cayendo por un pozo oscuro y mis manos sin poder alcanzarlo. La siguiente vez que lo vi, llevaba una marca en el brazo. Una mancha azulada, como una sombra que comenzaba a nacer bajo su piel. Me golpeé en la mesa. Abuela, dijo él, sin mirarme a los ojos. Y Lucía, detrás, con los brazos cruzados, añadió, es muy torpe. Debes hablar con él. Así nunca será un niño fuerte. Había algo en esa frase. Algo que intentaba decir más de lo que se escuchaba. Pero yo no quise escuchar. No todavía. Porque a veces el corazón de una abuela prefiere aferrarse a la esperanza, incluso cuando la verdad ya le está gritando al oído. Y esa verdad, esa que yo no quise aceptar, me explotaría en la cara el día en que Julián llegó lleno de moretones. Y 30 minutos después de la foto, todo empezaría a incendiarse. El día en que todo se derrumbó comenzó como cualquier otro, y eso es lo que más me arrepiente. Que no vi venir la tormenta aunque ya olía a peligro. Era viernes por la tarde. Yo estaba preparando arroz con leche para Julián, su favorito, cuando escuché un golpe seco en la puerta. Un golpe desesperado, más fuerte que un simple timbre. Cuando abrí, ahí estaba él, mi nieto, con la misma ropa que la mañana, pero ahora arrugada, sucia, y con marcas nuevas en la piel. Pero esta vez no eran solo los moretones. Había algo más. Su carita estaba hinchada, con líneas rojas en la mejilla izquierda, como si una mano adulta hubiera dejado un mapa de violencia sobre él. Me quedé paralizada. El aire se me atoró en la garganta. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz quebrándose sin permiso. Julián tragó saliva. Abrió la boca y la cerró. Y luego, finalmente, murmuró algo que aún hoy me desgarra. No fui bueno, abuela. Bueno. Una palabra que ningún niño debería usar para justificar un golpe. Lo abracé tan fuerte como pude sin lastimarlo y sentí como su cuerpecito temblaba. No era frío. Era miedo. Un miedo viejo. Un miedo aprendido. Y ahí, en ese momento, lo supe. Ya no había excusas. Ya no eran accidentes. No eran torpezas, ni caídas, ni jugó muy rudo. Era maltrato. Maltrato directo. Maltrato intencional. Lo tomé de la mano. Mi amor, ¿quién te hizo esto? Él tembló. Miró hacia afuera. A la calle. Hacia el coche que yo aún no había visto. Y entonces escuché un pitido. El claxon. Un claxon corto, impaciente y burlón. Era Lucía. Sentada en el asiento del conductor. Con el espejo retrovisor apuntando hacia nosotros. Con los labios pintados de rojo intenso. Con esa sonrisa que no era sonrisa, era una sentencia. Julián apretó mi mano. Yo apreté la suya. Salí con él hasta el portón, aunque el instinto me decía que retrocediera. Ella bajó la ventana. Apúrate, Julián, dijo. No tengo todo el día. Y luego me miró. Una mirada fría, hiriente, como si mi existencia fuera una molestia. ¿Qué pasa, vieja?, dijo con burla venenosa. ¿Crees que con esa cara voy a explicarte algo? Los niños exageran, o ya te volviste paranoica con la edad. La sangre me hervía. Pero no dije una palabra. Míralo bien, continuó. A veces un niño necesita mano dura. Algo que tú, claramente, nunca le diste a tu hijo. Fue ahí cuando sentí como una parte de mí, esa parte que había sido paciente, comprensiva, conciliadora, murió. Y nació otra. Una que no pedía explicaciones. Una que no pedía permiso. Saqué mi celular. Sin temblar. Sin dudar. Le tomé una foto. De cerca. Con su sonrisa torcida, su barbilla levantada, y su mirada de ¿y qué vas a hacer, eh? Ella se rió. ¿Me vas a denunciar? Por favor, tú no eres nadie. Yo respondí con un silencio que la inquietó más que cualquier insulto. Guardé el teléfono. Le di un beso en la frente a Julián. Y sin siquiera mirar a Lucía, escribí un mensaje de 3 palabras, necesito tu ayuda. Lo envié al número que había estado guardado durante años. Un número que nunca pensé volver a usar. Un número que pertenecía a alguien que conocía muy bien lo que era impartir justicia, de maneras que no aparecían en los tribunales. 30 minutos después de esa foto, los cimientos de la vida de Lucía empezaron a temblar. Y esta historia oscura se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Hay puertas del pasado que una aprende a no abrir. No porque estén cerradas, sino porque detrás hay sombras que es mejor no despertar. Pero ese día, con Julián temblando entre mis brazos y Lucía riéndose desde el coche como si fuera intocable, yo dejé de tener miedo a esas sombras. Saqué el celular. Busqué el contacto. Ese contacto. No tenía nombre, solo un icono, un círculo negro. Lo había guardado hacía 9 años, el día en que prometí no volver a usarlo. Un día en el que mi vida se cruzó con personas que resolvían problemas, de forma directa. Extraoficial. Definitiva.
Personas a las que solo llamas cuando la justicia tradicional ya no existe. Y ese día, ya no existía. Escribí, necesito tu ayuda. Adjunté la foto de Lucía sonriendo con soberbia. Mi dedo quedó suspendido por un instante sobre la pantalla, como si la parte más sensata de mí suplicara que no lo hiciera. Pero el rostro de Julián, sus moretones, su voz diciendo, no fui bueno. Eso fue suficiente. Presioné enviar. El mensaje salió. La notificación desapareció. Y con ella, mi paz. No pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono vibró. Un mensaje entrante. Un solo símbolo, una señal. La señal que conocía demasiado bien. Significaba, lo vi. Ya vamos. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No de miedo. De certeza. Algo se había puesto en marcha. Algo que no podía detenerse. Algo que Lucía jamás imaginó que existía detrás de una abuela de apariencia tranquila. A las 6:42 de la tarde, cuando la luz del día empezaba a morir, escuché el sonido de un motor detenerse frente a mi casa. No era el coche de Lucía. Era otro. Negro. Sin placas. Sin marcas. Sin ruido extra. El tipo de coche que no llama la atención solo cuando quieres que pase desapercibido. La puerta se abrió despacio. Del vehículo bajó un hombre al que no veía desde hacía casi una década. Alto. Con barba ya más canosa. Con una mirada que había aprendido, igual que yo, que la ley escrita rara vez protege a los inocentes. Hace mucho, Marta, dijo él sin sonreír. Su voz era baja, firme, y traía consigo ese tono que te recuerda que no está ahí para conversar, sino para actuar. Gracias por venir, respondí, aunque sabía que venir no era la palabra correcta. Él no actuaba por cortesías. Actuaba por códigos. ¿Es la mujer de la foto? Preguntó mirando hacia la calle. Sí. La madrastra de mi nieto. ¿Y el niño? Mi voz se quebró. La está lastimando, y mi hijo no quiere verlo. Él asintió una sola vez. Un gesto casi imperceptible, pero definitivo. Entonces esto no es por venganza, dijo. Es por protección. Es por justicia, le corregí con firmeza. Él se guardó el teléfono en el bolsillo y caminó hacia su coche. En 30 minutos, me aseguró, la vida de esa mujer será distinta. Sentí el corazón apretarse. No sabía exactamente qué significaba, distinta. Pero si sabía algo, Lucía no volvería a tocar a Julián. No después de esa foto. No después de ese mensaje. No después de que él, el hombre del círculo negro, hubiera visto la evidencia. A las 7:13 de la tarde, media hora después de que envié la foto, recibí otra notificación. Una frase simple. Corta. Letal. Está hecho. Y en ese instante, sin saber aún qué había pasado, supe que algo muy fuerte, y muy oscuro, acababa de caer sobre la vida de Lucía. Pero lo que ocurrió después, lo que desató ese mensaje, fue mucho más grande, más peligroso y más devastador de lo que yo misma estaba preparada para enfrentar. Porque nada, ni siquiera yo, imaginó la magnitud del secreto que estaba a punto de salir a la luz. A veces, 30 minutos son apenas un parpadeo. Para Lucía, fueron una eternidad. Y para mí, el comienzo del fin. Cuando recibí el mensaje, está hecho, un escalofrío me recorrió la espalda. No pregunté qué habían hecho. No porque no quisiera saber, sino porque conocía las reglas. Con ellos nunca preguntas. Con ellos simplemente aceptas. Pero algo en mi pecho me advirtió que ese, está hecho, traía consecuencias que ya no podía detener. Esa misma noche, casi a las 9 de la noche, mi hijo Andrés llegó a mi casa. Venía con la respiración agitada, las manos temblando y la ropa arrugada, como si hubiera salido corriendo de su propio infierno. ¿Dónde está Julián?, preguntó apenas abrió la puerta. Julián dormía en mi cama, abrazado a su peluche favorito, exhausto después de llorar hasta quedarse sin fuerzas. Yo puse un dedo sobre mis labios para pedir silencio. ¿Qué pasó?, susurré. Andrés se pasó las manos por el cabello, desesperado. Mamá, mamá, algo horrible pasó. Mi corazón latió como un tambor. ¿Qué ocurrió? Lucía, tragó saliva, tuvo un accidente. Yo di un paso atrás. Un accidente. Una palabra demasiado amplia y demasiado conveniente. ¿Qué tipo de accidente?, pregunté, con un tono que no sonaba como mi voz. Alguien la interceptó cuando iba camino a casa. Andrés respiraba entrecortado. La detuvieron 2 hombres, la bajaron del coche y la golpearon. Mi pecho se apretó. ¿Está viva?, él asintió, temblando. Sí, pero está grave. La policía está investigando. Dicen que no fue un robo, que fue personal. Mi mente se quedó en blanco. Por un momento, no sentí nada. Luego, una culpa lenta, espesa, caliente, empezó a arrastrarse por mi garganta. Andrés me miró fijamente. Mamá, su voz se cortó,
¿tú sabes algo? ¿Alguien te buscó? ¿Alguien te dijo algo? Mi cuerpo se tensó. Esta era la línea. El punto exacto donde una madre debe elegir entre la verdad y el fuego. Lo miré sin parpadear. No, dije con firmeza. No sé nada. Andrés cerró los ojos con alivio. No porque me creyera, sino porque necesitaba creerme. Era diferente. Luego se derrumbó en una silla. Mamá, yo sabía que Lucía tenía un carácter fuerte, que era estricta con Julián, pero nunca imaginé que podía lastimarlo así. Levantó la mirada hacia mí. Esa mirada rota. Esa mirada que vi cuando murió su esposa. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Por qué? Quise decirle la verdad, porque tú no querías verla. Porque estabas ciego. Porque pensaste que reconstruir tu vida con esa mujer era más fácil que enfrentar la soledad. Porque preferiste su cariño antes que escuchar las señales. Pero no dije nada de eso. Solo me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Porque tenía miedo, hijo. Miedo de que me dijeras que exageraba. Miedo de que te alejaras. Miedo de perderte también a ti. Él bajó la cabeza. No dijo nada. Pero su silencio dolió más que cualquier palabra. A las 10:15 de la noche, cuando pensé que el día no podía empeorar, tocaron la puerta. 3 golpes. Firmes. Autoritarios. Andrés se levantó. Es la policía, dijo. Y ahí, en ese instante, supe que el círculo negro no solo había movido el tablero, había derribado piezas que jamás debían caer. Respiré hondo. Sabía que debía mantener la calma. Porque lo que estaba a punto de suceder, podía hundirnos a todos. Y lo peor de todo, Julián seguía durmiendo, sin saber que su mundo entero estaba siendo juzgado al otro lado de la puerta. La puerta sonó otra vez. 3 golpes secos, calculados, como si quien estaba afuera ya supiera que adentro había verdades esperando ser desenterradas. Andrés abrió antes de que yo pudiera detenerlo. 2 oficiales. Uniformes azul oscuro. Luces rojas de la patrulla reflejándose en sus placas como pulsos de advertencia. Y un tercero detrás de ellos, un hombre de traje, rostro cansado, mirada incisiva. Un investigador. Buenas noches, dijo el oficial de la izquierda. ¿La señora Marta Álvarez? Mi nombre completo. El que casi nadie ya usaba. Asentí. Necesitamos hacerle algunas preguntas, continuó. Es respecto a la agresión sufrida por la señora Lucía Robledo. Andrés se volvió hacia mí con ojos enormes. Mamá, tú. Pero no terminó la frase. El investigador dio un paso hacia el interior. Sin pedir permiso. Sin rodeos. Señora, dijo con voz neutra, alguien dejó esta fotografía en el parabrisas del coche de la víctima. Sacó una bolsa transparente. Adentro estaba mi foto. La foto que yo misma había tomado. La imagen de Lucía sonriendo con soberbia. La misma que envié 30 minutos antes del ataque. Sentí el estómago caer como una piedra en un pozo. El investigador continuó. La víctima fue interceptada exactamente 20 minutos después de que esta foto fuera tomada, según la metadata del archivo. Y fue enviada desde un número que, según el proveedor, está registrado a su nombre. Silencio. Un silencio tan denso que podía escucharse la respiración de Andrés acelerándose detrás de mí. Mi hijo dio un paso atrás. Parecía pálido. Mamá, ¿por qué tomaste esa foto? No lo preguntó acusando. Lo preguntó con miedo. Yo respiré hondo. Sentí que el mundo se inclinaba hacia mí, esperando mi respuesta. Porque ella estaba lastimando a mi nieto, dije sin temblar. Y yo necesitaba pruebas. Andrés, tú no querías escucharme. El investigador me clavó los ojos. ¿A quién se la envió? Yo abrí la boca, pero mis labios no se movieron. El número del círculo negro. Un número que jamás podía mencionar. No a la policía. No a Andrés. No a nadie. Mis silencios podían salvarnos. O destruirnos. A nadie, mentí. El investigador ladeó la cabeza. No me creía. Lo sabía. Lo sentía. Señora, dijo él con calma peligrosa, alguien coordinó una agresión precisa. Profesional. No parece un ataque impulsivo. Parece planeado. Y esa foto, enviada desde su teléfono, es la única pieza concreta que tenemos. La única pieza concreta. La única que podía señalarme. Yo apreté los dedos contra la mesa para no caer. Julián seguía dormido en la habitación. Inocente. Ajeno a todo. Andrés dio un paso hacia mí, sus ojos vidriosos. Mamá, dime la verdad, susurró. ¿Tú pediste esto? No lo gritó. No me juzgó. Solo pidió. Con desesperación. Con un terror que no pude ignorar. Y ahí, frente a mi hijo, frente a la policía, frente al eco de mis decisiones, entendí algo. Proteger a Julián había desatado una cadena que ya no podía controlar.
La mirada del investigador no se apartaba de mí. Señora, repitió, ¿a quién envió la foto? Mis labios se abrieron. Mi mente gritó que mintiera. Mi corazón gritó que resistiera. Mi instinto gritó que callara. Pero mis manos temblaban. Y justo cuando iba a responder, alguien tocó el marco de la puerta. Un sonido leve. Apenas un roce. Todos se giraron. Era Julián. Despierto. Con sus ojitos hinchados. En pijama. Aún con las marcas frescas en la piel. Y con una pregunta que cayó como un cuchillo, ¿la señora Lucía ya no va a pegarnos? Los oficiales lo miraron. El investigador también. Y Andrés. Andrés cayó de rodillas frente a su hijo. Se quebró. Y yo supe, en ese instante, que algo dentro de él se había roto para siempre. Y que la verdad, la verdadera verdad, estaba a punto de salir, tanto si yo la decía, como si no. Cuando Julián pronunció esa frase, esa pregunta que no debería existir en boca de un niño, el mundo se detuvo. Los oficiales dejaron de hablar. El investigador cerró su libreta lentamente. Andrés se llevó las manos al rostro, como si las palabras de su propio hijo lo hubieran golpeado en el alma. Y yo sentí un nudo en la garganta que me ahogaba. Julián miró a todos, confundido por el silencio, sin entender que acababa de revelar mucho más de lo que pretendía. Ella, te pegaba, susurró Andrés, con la voz rota. Julián bajó la cabeza. Se retorció los dedos. Y asintió. Una vez. Lenta. Dolorosamente. ¿Cuándo? Preguntó Andrés con un hilo de voz. Cuando tú no estabas, respondió Julián. Cuando le decía que extrañaba a mamá, cuando quería venir con la abuela, o cuando lloraba mucho. Ella decía que tenía que aprender. Andrés apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y hoy? Insistió, temblando. ¿Qué pasó hoy? Julián tragó saliva. Miró la alfombra. Miró mis pies. Y finalmente, con un valor que ningún niño debería necesitar, dijo, tiré sin querer una taza, y ella me dijo que era un inútil. Que si mamá estuviera viva, no tendría que aguantarme. Y sus ojos se llenaron de lágrimas, y me jaló muy fuerte, y me pegó en la cara. Andrés soltó un sollozo tan desgarrador que los oficiales intercambiaron una mirada incómoda. Era el llanto de un padre que por fin veía la verdad. Una verdad que yo llevaba meses intentando mostrarle. Una verdad que él se había negado a aceptar por miedo, por culpa o por amor equivocado. El investigador dio un paso adelante. Señora Álvarez, dijo con la voz más calma que antes, creo que necesitamos aclarar algo. No estamos aquí para acusarla, estamos aquí porque todo apunta a que usted sabía que algo pasaba con este niño, y alguien actuó por usted. Andrés levantó la vista hacia mí, con ojos enrojecidos, heridos, desesperados. Mamá, esa gente, ¿fue por algo que tú hiciste? Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Esa gente. El círculo negro. Yo respiré hondo. Sabía que este era el punto donde una historia puede desmoronarse, o rehacerse con una sola decisión. Di un paso hacia Andrés. Puse mi mano sobre su hombro. Hijo, mi voz salió suave, firme, dolorosa, yo hice lo que tú no quisiste hacer. Lo que no viste. Lo que no escuchaste. Lo que tu hijo te estaba suplicando sin palabras. Él cerró los ojos. Pero no se alejó de mi mano. No esta vez. Yo solo lo protegí, continué, como también te protegí a ti toda tu vida. Como protegí a tu padre. Como protegí a esta familia cuando nadie más lo hacía. El investigador nos observaba con atención. Los oficiales guardaron silencio. Porque incluso ellos podían reconocer cuando una verdad humana pesaba más que cualquier procedimiento. No mandé a nadie a golpearla, dije despacio. Pero sí envié la foto. Sí pedí ayuda. Sí levanté la señal. Y quienes recibieron ese mensaje, actuaron como siempre actúan. Andrés abrió los ojos, mirándome con una mezcla de miedo y comprensión. ¿Quiénes son? Preguntó él, con voz quebrada. ¿Quién te debe ese tipo de favores? Yo lo miré directamente, sin parpadear. Gente que me debía una vida, hijo. Y yo se la cobré hoy. Los oficiales se tensaron. El investigador también. Pero Andrés no retrocedió. Y eso fue suficiente. Ahora entienden, continué, porque Lucía nunca debía tocar a Julián. Nunca debía hablarle así. Nunca debía ponerle una mano encima. Julián, ajeno a la magnitud de lo que ocurría, se aferró a mi pierna. Yo lo abracé con una mano. Él escondió el rostro en mi bata de casa. La imagen terminó de derrumbar lo que quedaba en Andrés. Mi hijo respiró hondo, temblando, y dijo, quiero presentar una denuncia formal, contra Lucía. Los oficiales se miraron entre sí. El investigador anotó algo. Y en ese momento, por primera vez en meses, sentí que la verdad por fin había ganado terreno.
Pero lo que vendría después, lo que estaba por estallar cuando Lucía despertara en el hospital, lo que aún nadie imaginaba, eso sería el capítulo más oscuro de todos. Porque Lucía no era una simple madrastra cruel. Tenía un secreto. Un secreto capaz de destruir incluso lo que yo había construido para proteger a mi familia. Y estaba a punto de revelarse. A veces uno cree que la oscuridad termina cuando la verdad sale a la luz. Pero esa noche descubrimos que la verdad apenas estaba empezando. A la mañana siguiente, mientras Julián aún dormía en mi cama, recibimos una llamada del hospital. No era Andrés quien contestó. Fui yo. Del otro lado, una voz seria, controlada, dijo: la señora Lucía Robledo despertó. Un silencio. Un silencio que presagiaba que nada bueno vendría después. Está pidiendo hablar con su hijo, agregó la voz. Y con usted, señora Álvarez. La tensión en el aire se volvió densa. Andrés miró hacia el pasillo, hacia donde Julián dormía, como si temiera que cada palabra pudiera despertarlo o destruirlo. ¿Para qué quiere vernos?, preguntó él. Hubo otra pausa. Dice que quiere confesar algo. Llegamos al hospital poco antes del mediodía. Los pasillos olían a desinfectante y a secretos mal guardados. Lucía estaba en la cama, con el rostro hinchado, el labio partido, el brazo enyesado. Pero aún así tenía esa mirada fría. Esa mirada que siempre me dio escalofríos. Cuando nos vio, sonrió ligeramente, aunque cada movimiento parecía dolerle. «¡Qué escena tan tierna!», susurró. «La familia unida, por fin». Andrés tensó la mandíbula. «Lucía», dijo sin rodeos, «quiero que te quede claro, todo terminó. No volverás a acercarte a mi hijo». Ella lo observó un segundo, y luego giró su rostro hacia mí. «¿Sabes qué es lo gracioso, Marta?», susurró, «que tú creías que yo era el peligro». Mi piel se erizó. «¿Qué quieres decir?», le pregunté. Y entonces, sonrió. Una sonrisa lenta, cruel, enfermiza. «Te lo pregunto a ti, Andrés», continuó Lucía, ignorando mi pregunta. «¿Nunca te pareció extraño que tu mamá siempre apareciera cuando había problemas? ¿Nunca te preguntaste por qué nadie se atrevía a meterse con ella? ¿Por qué tenía gente que la protegía?». Andrés frunció el ceño. «¿Qué estás insinuando?». Lucía bajó la voz, casi en un susurro venenoso. «Tu madre no es la víctima. Nunca lo fue. Ella sabe moverse. Sabe pedir favores. Sabe manipular. Y ahora, yo soy solo un daño colateral de sus viejas amistades». Me clavó la mirada. «¿Quién te atacó, Marta? ¿Por qué no les dices la verdad? ¿O te da miedo admitir quién eres realmente?». Andrés se volvió hacia mí, confundido. «¿Mamá? ¿De qué está hablando?». Yo respiré hondo. Me sentí vieja, cansada. Y por primera vez en mucho tiempo, vulnerable. «Lucía», dije con serenidad, «no te atrevas a insinuar cosas que ni tú entiendes». Pero ella rió. «Oh, yo entiendo. Entiendo perfectamente». Se recostó un poco. «¿Por qué? ¿Sabes qué es lo más irónico? Yo estaba investigando a tu mamá». El mundo se detuvo. «¿Qué dijiste?», pregunté con voz baja. «Eso». Sus ojos brillaron con malicia. «Yo sabía que tú no confiabas en mí. Lo noté desde el principio. Así que contraté a alguien para que rastreara tus contactos, tus movimientos. Y descubrí que tenías conexiones con ciertos nombres. Gente que resuelve problemas. Gente que no aparece en los expedientes oficiales». Mi sangre se heló. «Iba a usar eso para quitártela, Andrés», confesó ella. «Para obtener la custodia de Julián. Para demostrar que su abuela era un riesgo». Andrés palideció. «¿Querías quitarle a mi hijo a mi madre?». Lucía sonrió. «Sí. Y estaba cerca. Muy cerca. Tu madre lo arruinó todo al hacer que me atacaran primero. Pero yo también dejo mis huellas, ¿sabes?». Se inclinó un poco hacia adelante, mirándome fijamente. «La policía encontrará las búsquedas, los mensajes, las carpetas, todo. Y cuando unan los puntos, verán que tú pediste un favor. Un favor muy específico». Me quedé helada. Porque entendí algo. Lucía no temía a la violencia. Temía a la verdad. A perder control. A perder poder. Y ahora estaba dispuesta a arrastrarnos a todos con ella. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Andrés dio un paso hacia su esposa. Sus ojos ya no lloraban. No temblaban. No buscaban entender. Solo mostraban una fría claridad. «Lucía», dijo con una voz que jamás había escuchado en él, «tú lastimaste a mi hijo. Eso ya basta para destruir cualquier derecho que creas tener». Ella abrió la boca, furiosa, pero él continuó: «Y si crees que puedes hundir a mi madre, adelante. Inténtalo. Porque si tú quieres jugar con fuego, te advierto, ella no es la que va a quemarse primero». Los ojos de Lucía perdieron el brillo un instante.
Fue sutil, pequeño, pero lo vi. Vio que había perdido, que ya no tenía control, que la verdad, su verdad y la mía, estaba en manos de Andrés ahora. Ella se hundió en la camilla. Te arrepentirás, susurró. Todos se arrepentirán. Pero ya nadie le creyó. Salimos del hospital sin mirar atrás. El aire afuera estaba fresco, nuevo, peso de tormenta, pero también de libertad. Andrés caminó en silencio, hasta que finalmente habló. Mamá, no necesito que me digas qué hiciste. Solo necesito saber algo. Me detuve. ¿Qué cosa, hijo? ¿Estará Julián a salvo, contigo? Lo miré a los ojos. Con toda la fuerza que una abuela puede tener. Mientras yo respiré, respondí, nadie volverá a tocar a tu hijo. Él asintió, con lágrimas. Con alivio. Y por primera vez en mucho tiempo, me abrazó. No sé qué pasará con Lucía cuando la policía termine su investigación. No sé si descubrirán la verdad completa, o solo una parte. Pero sé esto, hay batallas que solo se ganan desde las sombras. Hay amores que solo se protegen con todo el peso de una vida entera. Y hay una línea que una abuela jamás permitirá que nadie cruce. Ni siquiera si eso significa despertar fantasmas que juró no volver a llamar. Porque al final, yo no soy una heroína, ni una santa, ni una víctima. Soy una abuela. Y una abuela hace lo que haga falta.